¿Qué tal, estimadísimos amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a ver este ejercicio que dice a continuación lo siguiente. Y se considera la función f definida de un conjunto que es subconjunto de los reales hacia los reales definida por la siguiente función de aquí. Dice, determina el dominio y el recorrido de la función. Entonces lo primero que nosotros hacemos es determinar el dominio. Para ello vemos qué restricciones tiene la función en sí. Entonces, como toda función logarítmica, siempre el argumento debe ser mayor a 0. Por lo tanto, partimos desde esa inecuación. Ahora bien, podemos darnos cuenta que independientemente el valor que tome x, siempre esta desigualdad se va a cumplir. Porque al final esto va a ser siempre positivo. Si yo le sumo algo positivo, va a seguir siendo positivo. Y si yo la divido por algo positivo, va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, para cualquier valor de x que yo introduzca, se va a cumplir la desigualdad. Es decir, el dominio de la función van a ser todos los reales. Luego entonces nos solicita el recorrido de la función. Entonces para ello, como siempre, despejamos el x de la función de y. Es decir, planteamos esta ecuación de acá. Luego, como queremos despejar x, tiramos dividiendo el 2 para el lado izquierdo. Nos queda entonces esto de acá. Para sacarnos el logaritmo, ponemos Euler a elevar estas dos cosas de aquí. Es decir, nos queda esta expresión de acá. Pasamos multiplicando el Euler hacia la izquierda, es decir, nos queda esto de acá. Esto en teoría nos quedaría Euler elevado a i dividido en 2 más 1. Ese 1 sería 2 dividido en 2. Y como yo estoy multiplicando cosas de una misma base, sumo los exponentes. Entonces me queda i más 2 dividido en 2. Es decir, nos queda esto de acá. Ahora bien, como la misión sigue siendo despejar x, este 1 lo tiro para la izquierda. Es decir, nos queda esto de acá. Y si yo le aplico raíz a ambos lados, entonces nos queda esta expresión de acá. Sin embargo, para que se cumpla esta ecuación, lo de dentro de la raíz siempre debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, planteamos esa ecuación aquí. Podemos tirar el menos 1 hacia la derecha, nos queda esto de acá. Aplicamos el logaritmo natural para deshacernos del Euler. En teoría aquí el exponente se nos tira para abajo y aquí el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, nos queda esto de acá. Pasamos multiplicando el 2 para allá, nos queda esto de aquí. Y el 2 lo tiramos hacia la derecha, es decir, nos queda esto de acá. Por lo tanto, a partir de aquí podemos concluir de que el recorrido de la función efectivamente van a ser desde el menos 2 hacia el más infinito. Luego entonces nos solicitan determine la paridad de la función y sus intersecciones con el eje x e y. Entonces primero nosotros tenemos que determinar la paridad. Debemos recordar que la paridad tiene estas dos fórmulas de aquí. Si es par, se cumple esto de acá. Si es impar, se cumple esto de acá. Como ambas tienen en común el f de menos x, nosotros partimos con eso de aquí. Por lo tanto, entonces nosotros reemplazamos la función con menos x, es decir, todos los x pasan a ser menos x. Como yo tengo un menos x elevado a 2, al final el menos se me va a ir por más, por lo tanto da lo mismo. Por lo tanto me queda esto de acá, y esto de acá efectivamente es igual a la función original. Por lo tanto, como tenemos de que f de menos x va a ser igual a f de x, tenemos que se cumple que es par. Luego nos dicen intersecciones con el eje x e y. Partamos con el x. Recuerden que las intersecciones con el eje x al final son los ceros, es decir, se tiene que cumplir esta fórmula de acá. Cambiamos la función por la original, tiramos el 2 dividiendo, por lo tanto nos queda esto de acá. Ponemos entonces el Euler elevado a lo de la izquierda con lo de la derecha para deshacernos del logaritmo natural, por lo tanto nos queda esto de acá. Euler elevado a 0 al final es 1, por lo tanto nos queda esto de acá. El Euler lo pasamos a multiplicar para la derecha, nos queda entonces esto de aquí. Luego, como estamos despejando el x, tiramos el 1 hacia la derecha, por lo tanto nos queda esto de acá. Y aplicamos raíz, por lo tanto nos queda esto de acá. Por lo tanto, entonces los ceros de la función efectivamente van a corresponder a menos raíz de Euler menos 1 y raíz de Euler menos 1. Entonces luego nos solicitan la intersección con el eje y. Por lo tanto, esto solamente tenemos que evaluar la función en 0. Es decir, todos los x los cambiamos por 0. Es decir, esto de acá. Esto es lo mismo a poner dentro del logaritmo natural 1 dividido en Euler. Que es lo mismo a tener Euler elevado a menos 1 dentro del logaritmo natural. Ahora, como todo argumento que tiene un exponente, el exponente lo podemos tirar para afuera del logaritmo multiplicando. Y por lo tanto nos quedaría 2 por menos 1 por logaritmo natural de Euler. Logaritmo natural de Euler es 1, por lo tanto nos queda esto de acá. Y esta multiplicación de constante efectivamente nos da menos 2. Por lo tanto, la intersección con el eje y se da cuando y es igual a menos 2. Entonces finalmente nos piden los signos de la función. Por lo tanto, lo primero que tenemos que notar son los puntos críticos. Para ello nos fijamos en el dominio, pero el dominio tenemos todos los reales y luego vemos los ceros. En este caso los ceros son estos dos de acá. Por lo tanto, los puntos críticos solamente van a corresponder a los ceros. Entonces, como todos signos, siempre vemos la tablita. Y a continuación vamos colocando los intervalos. Primero desde menos infinito a menos de raíz de Euler menos 1. Luego desde menos raíz de Euler menos 1 hasta raíz de Euler menos 1. Y el último sería raíz de Euler menos 1 hasta más infinito. Y aquí lo único que tendríamos en la tabla de signos sería la función en sí. Luego, por ejemplo, si nosotros evaluamos la función por un número negativo que tenga mucha magnitud, y como el x aquí está elevado a 2, me va a generar un número muy grande positivo, que por lo tanto el logaritmo natural de un número muy grande positivo me va a seguir dando positivo, y multiplicado por 2 va a seguir siendo positivo, por lo tanto el signo acá va a ser siempre positivo. Luego entonces nos colocamos en este intervalo. Podemos determinar, por ejemplo, que un punto medio podría ser perfectamente el 0. Pero el 0 ya lo evaluamos en la función y nos dio menos 2. Esto significa que el signo de este intervalo va a ser negativo. Y luego si nosotros en el último intervalo evaluamos por un número muy alto, esto va a producir que en la función, al tener x al cuadrado, se me ponga un número mucho más alto, siendo positivo, que al aplicarle el logaritmo natural va a seguir siendo positivo, y al multiplicarlo por 2
2 va a seguir siendo positivo, por lo tanto al final el signo de este intervalo va a ser positivo. Entonces de esta manera tendríamos de que los signos de la función van a corresponder a los siguientes. Es decir, la función va a ser siempre positiva si x va a pertenecer a este intervalo o a este intervalo unidos. Y la función va a ser negativa si pertenece efectivamente a este intervalo de acá. Y de esta manera termina este ejercicio.